Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Muy bien, seguimos viendo la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, el Señor le había dado algunos atributos muy lindos a la iglesia de Filadelfia. El Señor le dice: has guardado mi palabra. Y esto es una de las cosas donde usted ve a la iglesia de Filadelfia comparada con el tiempo que estamos viviendo. Y cuando usted guarda, hermanos, la palabra de Dios, ¿dónde se guarda la palabra de Dios? En la mente y en el corazón, ¿verdad? Cuando usted guarda la palabra, hermanos, cuando usted conoce la palabra, cuando usted se da la tarea de tomar un texto bíblico y aprendérselo de memoria. Cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, se usaban mucho los rótulos. Entonces nosotros desde escuelita dominical, ¿verdad? A los chiquitos le daban rótulos para que pegaran en las paredes de la casa. Y así se aprende. Se dice que el aprendizaje se da por repetición. Usted ve a un niño y usted ve al niño que le dice el niño a mamá. El chiquito a la 1 no entiende, a la 2 tampoco, pero a las semanas ya está él hablando la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se aprende? Se aprende por repetición. Si usted repite un texto, usted se lo va a aprender. Inténtelo, hermanos. Intente repetir la Biblia, hablar de la Biblia. Una de las cosas que el Señor elogiaba de la iglesia de Filadelfia era que había guardado la palabra. ¿Ok? ¿Para qué se guarda la palabra? La palabra se guarda en el corazón y en la mente cuando viene un asunto que tiene que ser una respuesta como una arma. Usted guarda el arroz para cuando tiene hambre, la comida. Pero la palabra se guarda cuando hay que enfrentar una batalla. Yo les he dicho que orar no es solamente repetir la oración del Salmo 91, del Salmo 23, sino que orar es hablarle a Dios con la palabra. Intente cuando usted ora abrir la Biblia. Yo siempre oro con textos bíblicos, porque las palabras mías se limitan mucho. Ya me quedé sin recurso, ¿verdad? Pero cuando usted ora con la palabra, usted abre los salmos, usted abre los proverbios, y si usted es un poquito más avanzado, pues entonces abre los evangelios, y usted dice: como la palabra tuya dice, Señor. La oración, una hora se le hace así chiquitita, porque nosotros hacemos otras cosas porque no sabemos orar. La Biblia dice, ¿verdad? Ustedes no reciben porque no piden. Es que hay que saber pedir, y hay que pedir como la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que pedir con entendimiento. Entonces, a la iglesia de Filadelfia se le dice: has guardado mi palabra. Y a los creyentes de Filadelfia, el Señor Jesucristo le dice que habían guardado la palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es su obediencia a la palabra. Cuando yo conozco la palabra, yo tomo una decisión: ¿la obedezco o la pateo para allá? Muchas veces nosotros, conociendo lo que dice Dios, hacemos lo que Él dice que no hagamos. ¿Sí o no? Cuando yo conozco la palabra que yo conozco es para ponerla en obediencia. ¿Qué es eso? Para practicarla. Cuando yo conozco la palabra, la tengo que obedecer.
y ellos habían permanecido fieles en el mensaje del evangelio. Es el secreto del $1.000.000. Si usted quiere muchas cosas, muchos recursos, para Navidad pedimos, Señor, que me dé un carro, que me cambie la casa, que cambie, qué sé yo. Pueden pedir unas tenis de marca que valen 100,000 colones para los jóvenes. ¿Sabe que para Dios no hay nada imposible? Yo he pedido cosas que en nuestro presupuesto jamás sería posible. Y cuando viene la obediencia a la palabra, alguien me dice, pastora o Anita, le traje esto, no sé si te gusta. Y era lo que yo estaba queriendo, ni siquiera lo hablaba, lo pensaba. Pero cuando usted es obediente a la palabra, Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá, porque usted dice, wow, ¿cómo lo supo? A nadie se lo he dicho, ni siquiera a mi esposo. Y una amiga viene y me trae una cosa, la otra viene. ¿Qué es eso? El respaldo de Dios por la obediencia de la palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del evangelio, sin alterar su contenido, ni abrazar enseñanzas heréticas. Cuando yo oigo la palabra, y yo sé, bien hermanos, que de verdad no es por serrucharles el piso, pero viera que el Espíritu Santo da testimonio. Viera que yo sé que ustedes son fieles a la palabra, que ustedes son obedientes, es decir, hay más que pueden recibir, pero ustedes son celosos de la santidad, celosos de la palabra. Y para nosotros como pastores, tener una iglesia de verdad que le pone ganas a la obediencia de la palabra, eso es un enriquecimiento tremendo. Yo creo que si nosotros, Ministerio Fe, estuviéramos en la lista de las 7 iglesias, Dios hablaría algo bueno de nosotros. Sí, ¿verdad? Dios hablaría, es que tú te conoces por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu fe. Algo bueno, yo creo que Dios diría de nosotros. Entonces, el propósito principal del enemigo, por lo que estaba demostrando la iglesia, cuando una iglesia se mantiene fiel a los principios de Dios, el enemigo viene y ataca. ¿Para qué? Para debilitarla, para que seas igual a las otras. Yo no sé cómo estarán las otras iglesias, pero yo quiero que Iglesia Ministerio Fe sea superior a las otras. Por eso le damos una sana doctrina, por eso les traemos palabras de reto todo el tiempo. Y entonces ellos tenían el propósito de agradar a Dios. Y cuando una iglesia agrada a Dios, un cristiano agrada a Dios, siempre tiene luchas con Satanás. Siempre se le levanta, se le aparece para ver cómo te roba lo que has propuesto en tu corazón, en agradar al Señor, en conocer la palabra, en serle obediente. Y esto siempre aparece Satanás. ¿Y qué hace? Atacan. Entonces, ¿qué hace el creyente? No sé por qué. Si en realidad yo le dedico tiempo a Dios, si en realidad yo trato de santificarme, si en realidad yo hago lo que la palabra de Dios me dice, pero siempre el enemigo va a querer atacar a la iglesia que se ha mantenido en santidad y a quitar de ella ¿qué? Lo que es la verdad. Si Satanás nos quita a nosotros la palabra de Dios, porque nos distrae con otras cosas, nosotros nos quedamos vacíos. Un cristiano que no tenga palabra de Dios es un cristiano hueco. Es decir, que igual le entra como le sale. Pero el que retiene
Cuando una persona está enferma, está convaleciendo de una infección intestinal, no retiene nada, ni el caldito de pollo, ni la galletita soda, ni la papita majada. Pero cuando el cristiano retiene la palabra, que no la suelta, ese es el cristiano que no permite que se diluya la verdad con la mentira. Se mantiene firme a la verdad. Sabe que es verdad y sabe que es mentira. Sabe que le conviene y sabe que no le conviene. Sabe que es bueno y sabe que es malo. Sabe que es la luz y sabe que las tinieblas. A la iglesia de Filadelfia el Señor le estaba diciendo así: esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza. La iglesia de Filadelfia, diga iglesia de Filadelfia, es un ejemplo para nosotros. ¿Quiere estudiar la palabra? Estudie la iglesia de Filadelfia. Ella se mantenía como un ejemplo de pureza. Imagínense, hermanos, para nosotros los pastores, la responsabilidad que tenemos de mantener una congregación en santidad. Allá en la iglesia estaba que no cabía un alma aquí, ¿verdad? Que yo decía, Dios mío, por dicha que no vino fulano, y me dice mi esposo, y no vinieron varios que no vinieron, por dicha, ¿a dónde los metemos? Arriba estaba lleno, en todos estos lugares estaba lleno. Y qué responsabilidad que un espíritu de acuerdo al Espíritu Santo toque a todos. ¿Sabe qué se llama eso? Avivamiento. Cuando una iglesia anda en santidad, es una iglesia que está avivada. Por eso ayer estábamos diciendo, despierta, porque siempre es el reto. Métele a la iglesia el reto, a los jóvenes, a los matrimonios, a los hombres solteros con tanta lucha, a las mujeres solteras y casadas. Es el reto que se mantengan, que se presenten como un ejemplo de pureza al mundo. Que cuando diga a Jerry es de Ministerio Fe, con razón es tan diferente. Porque después de la danzada allá en una iglesia, un gimnasio, no sé, una escuela, un colegio, el gimnasio, guarda su testimonio. No se va en verdad. Ve, ahora que nos dieron tiempo y lugar, vámonos a la pachanga. Guarda su testimonio. Y es una joven. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros los pastores hagamos con la iglesia. ¿Quién es el primero que tiene que santificarse? El pastor. ¿Quién es el primero que tiene que dar ejemplo? El pastor. ¿Quién es el primero que tiene que llevar la batuta? El líder, el papá de la casa, el esposo, el sacerdote, la líder. Si nosotros caminamos en este orden y decimos no, mijito, eso no se hace. Aquí en mi casa, no. En su casa, no. Pero necesitamos tener una persona que tema a Dios y que guarde su testimonio. También una de las cosas que le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia es: no han negado mi nombre. No importa dónde usted esté, hermanos, no niegue el nombre del Señor. Estaba escuchando a un pastor que entró a un lugar de España y en el aeropuerto le dijo el Señor: usted sabe que en España la gente es muy fuerte porque ahí está un control de drogas. Bueno, mi hijo pasó por ahí y nos llamó todos asustados: mami, no sé qué, me van a hacer una entrevista, y ya se tenía que venir para Costa Rica y estaba allá. ¿Cómo se llama ese lugar el aeropuerto de España? Ahí estaba el pobre.
no estaba detenido, pero le iban a hacer una entrevista. Y qué tremendo que es cuando usted está fuera del país, que le hagan una entrevista y que lo pasen ahí a un mostrador, ¿verdad? Y que le hagan, bueno, usted suda, me imagino que uno suda tacacos. Y ahí estaba él. Qué tremendo es cuando uno tiene que pasar una frontera. Entonces dice el pastor que él presentó su pasaporte y le dice el que lo estaba atendiendo de migración: usted es pastor, ¿verdad? Le dice: sí. ¿Por qué usted sabe? Dice: porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Nunca había pasado por ahí. El Espíritu da testimonio. Usted sabe el privilegio que cuando usted entra a un lugar, a una tienda, a un banco, a la embajada, le den a usted preferencia, porque ese hombre, ese oficial sabe, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que andamos en la misma línea, en la misma comunión. Wow, de verdad que es importante. Eso se gana con la obediencia al Señor. Entonces, parece que en algún momento los creyentes de esa iglesia allí habían sido tentados a negar el nombre de Dios. Muchas veces nosotros somos tentados. ¿Cuántos han tenido tentación aquí? Todos. Muchas veces hemos sido tentados. Yo, por mi parte, yo recuerdo cuando yo estaba empezando, imagínense el mundo donde yo salí. Y de repente soy cristiana. Y cuando el mundo donde yo me movía, me invitaba, yo no iba. Entonces lo que hacía era una estrategia. Llegaba del trabajo y me ponía pijama, me lavaba la cara y me metía a la cama. Y todas las llamadas eran: ay, ya no, ya estoy en la cama. Ay, no importa, nosotros te esperamos. No, es que no. Yo estaba negando el nombre del Señor. Pero yo no tenía conocimiento. Pero por muchas veces yo negué el nombre del Señor. Me daba vergüenza andar la Biblia. Antes se andaba la Biblia. Me daba vergüenza. Yo la metí en un bolso grandísimo que andaba, para que no me la vieran. Ellos en la iglesia de Filadelfia habían intentado negar el nombre del Señor. Pero viera que al final no lo hicieron. Al final ellos corrigieron su manera de ser. Y por eso era interesante que la iglesia de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre. 3 veces, dice, para dar honor a sus distintos benefactores. Pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre del Señor. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: aunque tú tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. A veces tenemos pocas fuerzas. Uno dice: ay, Señor, tengo pocas fuerzas ante esta tentación. Y a veces no es cierto, hermanos, que caemos en la tentación. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Si el justo cae 7 veces el Señor lo levantará. El justo, no el sinvergüenza, el justo. Porque Dios tiene un trato especial con el justo. Entonces, era una iglesia que había sido tentada, pero al final fue obediente. Es como se parece a nosotros, Ministerio Fe. Y es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas, pero ella tenía grandes dones. Y cuando usted está débil, usted tiene que revisarse: Señor, ¿cuál es lo fuerte mío? ¿Cuál es el área donde yo soy fuerte?
¿Cuál es el área donde usted puede decir, bueno, yo sé que yo soy débil aquí, pero qué fuerte que soy en esta área? Es como una área que a nosotros Dios nos pone para ser ilustres en la familia, en el trabajo. ¿Qué es lo mejor que usted sabe hacer, hermanos? No me lo digan. Usted ha visto que usted tiene tal vez una debilidad en una área, pero en otra área uno dice, wow, es lo mejor que Dios sacó de mí. ¿Qué es lo mejor que Dios ha sacado de usted? Muchas veces es el carácter. Muchas veces es el don de la palabra. Muchas veces es el don de la enseñanza. ¿En qué área usted es fuerte? Si el Señor nos viniera a mostrar a nosotros, a señalar, y nos dice, yo estoy orgulloso por esto, ¿en qué área usted cree que Dios le dice a usted en el ámbito espiritual, eres fuerte? Porque esa área nosotros la tenemos que disparar más arriba. Yo sé en el área que yo soy ungida. Dios me ungió con una unción especial en una área, pero es importante que yo la sepa para poderla desarrollar en el momento que la tengo que aplicar. Porque si yo no sé que yo soy ungida especialmente por Dios en esa área y yo retengo eso, no se desarrolla. Pero cuando usted sabe que usted es bueno en un área, ok, puede ser empresarial, laboral, familiar, pero ministerial, espiritual. ¿Cuál es el área donde usted dice, definitivamente Dios me ungió para esto? Si yo no conozco, yo estoy perdiendo mi vida haciendo cosas que Dios no me llamó. Cuando hay algo que Dios me enseñó, me ungió, me levantó y me llamó para hacer eso específicamente. Yo tengo que saber cuál es el área fuerte mío. Porque cuando yo sé cuáles son las áreas fuertes donde Dios me usa, yo sé las áreas débiles. Y mi área fuerte me ayuda a mí a fortalecer las débiles. Eso era lo que Dios estaba tratando de decirle a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia no tenía evangelistas de gran renombre a nivel mundial. Eran de pocos recursos económicos. Era gente sencilla. Pero decidieron permanecer firmes. Y en este mundo que estamos viviendo, con las pruebas que estamos viendo, hermanos, con el tiempo que nosotros estamos viviendo, que somos una generación de los últimos tiempos, nosotros tenemos que, óigame esto, aprender cosas que antes no sabíamos. Los tiempos nos están diciendo a nosotros, y ahora el Señor lo está diciendo aquí en la iglesia de Filadelfia. Los tiempos nos están diciendo a nosotros que somos la última generación, que tenemos que estar viendo, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar entendiendo cosas que antes las iglesias no entendían porque no había llegado el tiempo. ¿Qué dijo Esther, la reina? Para esta hora he llegado y para este tiempo nací. Ella sabía los tiempos. Dios a nosotros nos está diciendo, entiende el tiempo y qué es el área donde Dios te ha ungido para ser fuerte. Porque esa área es diferente a todas las demás. Bueno, yo puedo limpiar la casa, puedo atender a mis nietos, puedo amar a mis hijos, puedo pastorearlos a ustedes, pero en realidad, ¿cuál es el área fuerte mía? Si yo no sé cuál es mi área fuerte, me estoy perdiendo de todo el trabajo que Dios tiene para mí. Eran una iglesia sencilla, pero permanecían firmes. ¿Firmes a qué? Firmes al nombre del Señor.
Y Él los protegía y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Ok, eres débil. Sí, yo sé que eres débil. Pero yo te doy una oportunidad más porque yo sé que no has negado mi nombre. Porque yo sé que aunque eres débil, sigues adelante. Porque yo sé que aunque no tengas, aunque no puedas, no niegas mi nombre. No me das la espalda. Eres obediente a mi palabra. ¿Se da cuenta si reunimos todos los recursos que la iglesia de Filadelfia tenía? Uno dice, Dios mío, que se me está dando una lista para que mi ministerio crezca, para que mi servicio al Señor crezca. ¿Cuál es la lista suya? Hagámosla. Señor le da varias promesas a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 13 verso 9. Dice, he aquí, 3:9, Apocalipsis 3. A la tercera es la vencida. Dice, he aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo quiero que usted de verdad escuche con sus oídos. Oiga esto. Yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, yo quiero decirles algo, hermanos, con todo respeto del pueblo de Israel. No todo lo que brilla es oro. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, pero perdió la bendición del Señor y la gracia del Señor y cayó. Negaron a su Mesías. Y el Señor entonces levantó la iglesia. Y nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Mire de lo que se pierde una persona porque no obedece. Dice, tú dices que tú eres cristiano, y el Señor le dice, pero mientes, porque yo te conozco. Y no solamente eso, sino que le quita todos los privilegios ancestrales y generacionales por muchos años y se lo da a otro, como los talentos. Es que tú me diste uno y en realidad lo que hiciste fue ofenderme, porque a aquel le diste 3 y al otro le diste 5, pero a mí nada más uno me diste. Es decir, me avergonzaste, me diste una rebaja muy grande delante de todos. Imagínense uno que le hubieran dado 5. Si no puede con uno. Y ahí nosotros vemos que el Señor entonces levanta la iglesia. Cuando vino Jesucristo, dice, a los suyos vino y los suyos, ¿no qué? Pero a vosotros, nos dice, pero tengo otro pueblo que sí me recibió. ¿Cuántos de ustedes es ese pueblo de Dios? ¿Le conocieron a Jesús? ¿Conocieron a Jesús aquí? ¿Le vieron a Él? ¿Le escucharon? Pero Él los eligió a ustedes. Y nosotros somos pueblo de Dios. Entonces Él le dice que fuerte cuando Dios habla a un pueblo que lo ha conocido, que ha visto los milagros, que ha probado del pan, del maná, que ha visto milagro tras milagro, que ha visto a pesar de los años cómo Él los ha liberado, cómo los ha sanado, y que le nieguen, hermanos. Eso es algo muy serio. Entonces la iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos, y aquí se explican que eran judíos solo de nombre. Wow, hermanos,
Qué triste que el Señor nos diga a nosotros que soy un músico solo de nombre, que soy un pastor solo de nombre, que soy un líder solo de nombre, que soy un esposo solo de nombre. Qué triste, ¿verdad? No, yo no quiero que me diga que soy de nombre, yo quiero que me diga que soy de corazón. Que mi alma y mi mente y mi corazón son de Él. A fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen que el Señor Jesucristo es su Mesías. Y ahí está todo el secreto, hermanos. Y aquí voy a quedar. Cuando el Señor vino al pueblo de Israel, el Señor vino con la intención de que ellos le reconocieran como su Mesías. Y no lo hicieron. Y como ellos no lo hicieron, comenzaron ese montón de semillas que eran los apóstoles a sembrar esa semilla por todo lado, y se levantó la iglesia del Señor después del día de Pentecostés, llena del Espíritu Santo. Y esa iglesia es la que persevera hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Espero que haya sido una lección más de bendición para su vida. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver.